Muy buenas noches para todos, para todas los que nos están siguiendo a través de esta transmisión de Facebook de la Fundación Feliciano Martínez. Estamos haciendo sobre un tema de la agenda regional y, por qué no decirlo, mundial, con respecto a la situación en Cuba. Tratamos de sacar esta entrevista rápidamente porque creemos que es un tema súper sensible, de gran importancia. Todos nos estamos preguntando qué está sucediendo, pero tal vez para saber un poco qué está sucediendo tenemos que entender un poquito lo que se viene desarrollando desde hace varios años de la historia. Entonces, desde la Fundación Feliciano Martínez, en alianza con Cultura Democrática, propiciamos este espacio. Invitamos, bueno, a Ana Rivas, que es una periodista amiga de la casa de la Fundación Feliciano Martínez, y desde Buenos Aires está con nosotros Luis Alberto Mariño. Luis Alberto es cubano, es activista por la democracia, por los derechos humanos. Además, es un músico sumamente talentoso y bueno, pueden seguirlo en las redes como Tito Violinista, ¿correcto? Violinista Tito. Violinista Tito. Entonces ahí van a ver un poco cómo a través de la música él está visibilizando todo lo que está sucediendo, está denunciando y está haciendo un gran trabajo. Tito está conectado desde Buenos Aires y desde allí, por supuesto, está siguiendo todo lo que está sucediendo en Cuba. De seguro también está en contacto con toda la comunidad cubana del mundo. Y bueno, creo que este va a ser un espacio en donde todos vamos a aprender, reflexionar y bueno, invitarle a quienes nos estén siguiendo a través del Facebook, que vayan haciendo sus preguntas y comentarios en la parte de comentarios. Entonces yo después lo voy pasando. Vamos a tratar de hacer esto en 60 minutos, perdón, ya que la agenda de ambos invitados está súper ajustada. Así que, Luis Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y gracias, Ani, por ser la entrevistadora de tan gran invitado. Ani. Claro que sí, muchísimas gracias, Crista. Buenas noches, Luis Alberto. Buenas noches a todos los que están acompañándonos esta noche. Noche en la que el objetivo es entender un poquito más, porque desde afuera no podemos conocer mucho, eh, quizás porque incluso estamos tan embebidos en nuestras propias realidades luego de esta crisis que supuso el coronavirus, que fue como el despertar de todos los males de cada uno de los países, cada una de nuestras sociedades. El coronavirus dicen que potencia todas las enfermedades de una persona, pues también potenció, por lo menos aquí en Paraguay, todos los problemas de Estado y de gobierno que tenemos. Y para entender un poquito si esto tiene que ver también con lo que está pasando en Cuba, si también el coronavirus vino como a desvelar un montón de problemas, así como en nuestros países, o esto es algo que se ha estado gestando hace tanto tiempo y que solamente ahora, bueno, viene a tener una expresión popular después de tantos años en la isla. Es que queremos consultarle a Luis Alberto cómo ve él, cómo analiza él este fenómeno, qué sabe efectivamente de lo que está ocurriendo en la isla, viviendo en la Argentina, que también es una situación particular la que se vive ahí, y que nos cuente un poquito para entender eh, cuál es el motivo subyacente en esta movilización, que para algunos es un despertar importante, para otros es un despertar digitado, digamos. Luis Alberto, tu opinión. Muchas gracias, Ana, por la pregunta. Yo creo que, por supuesto, es un despertar autónomo del pueblo cubano que está potenciado. Creo que voy a ir de atrás para adelante, de adelante para atrás, en el sentido de que está potenciado en la herramienta de las redes sociales, donde el pueblo se ha encontrado a sí mismo, se ha visto reflejado, cosa que no pasaba desde hace 62 años, cuando la dictadura militar usurpó el poder y nunca devolvió ese poder usurpado, y cambió todas las instituciones, creando toda una hegemonía discursiva donde lo que no entraba dentro de ese discurso nunca iba a ser reflejado en esos medios. Y lo que está pasando es que las redes sociales, las aplicaciones, las distintas plataformas virtuales le han dado la posibilidad a las personas de hacer directas, de decir problemas, de denunciar, de hacer denuncias, de viralizar
las situaciones de represión de muy amplio espectro, no solo represión por motivos políticos, que la hay muchísima, sino también represión elemental de en una cola, esperando horas y horas y que se arma lío y la policía da golpes o hay conflictos, todas esas cosas que siempre pasaron, ahora están saliendo. Entonces el pueblo encuentra la resonancia de su realidad, cosa que no encontraba hace muchos años y que era muy difícil hacer un grito, decir algo, porque eso era tapado hegemónicamente por la dictadura. Entonces, eso yo creo que ha sido el detonante, pero es claro que el COVID ha puesto al país en una situación extrema. Ya venía hace muchos años intensificándose la escasez, porque el único momento que hubo de más o menos escasez entre los años 99 y 2010, digamos, o 2013, por ahí, era cuando el chavismo mantenía al gobierno cubano, después de esos 9 años donde no existía el campo socialista ni todo el conglomerado del CAME, el llamado CAME, que mantuvo a Cuba durante las primeras décadas de la dictadura. A la caída en la pobreza del propio chavismo, esta situación dramática que está viviendo el pueblo venezolano, la dictadura ya no tiene un referente, otro que le haga, que lo mantenga. Entonces hay una situación de escasez de alimentos, hay una situación de escasez de comida, pero también toda esta situación es provocada por el mismo régimen. ¿Por qué? Porque no solo que el régimen no implementa medidas de libertad económica o medidas de cambio, cosa que sería, por supuesto, lo primero, ¿no? Pero además de eso, el régimen no deja que los cubanos que estamos fuera ayudemos directamente a los cubanos que están dentro. Entonces, las medicinas y todo lo que está, la escasez que hay, está bloqueada a su misma vez por el régimen, que siempre se victimiza hablando del supuesto bloqueo, que en realidad es un embargo de Estados Unidos, y él es el que bloquea en realidad cualquier tipo de posibilidad de salir de esta situación dramática. El COVID lo ha acentuado en general por la cuestión evidente del turismo. El turismo es una de las grandes entradas de divisa a Cuba, pero el COVID es un punto más dentro de los graves síntomas que vive la sociedad cubana desde hace muchas décadas. Hablando con un colega cubano que también está viviendo, en este caso en los Estados Unidos, él decía, nos contaba a un grupo de periodistas que tuvimos la suerte de participar en el programa Monroe para periodistas del Departamento de Estados de los Estados Unidos, esto pero ya en el 2014, nos decía él que veía su país fracturado mucho antes de la crisis del COVID, en el sentido de que no hay posibilidad de diálogo interno entre los diferentes grupos, incluso en el mismo gobierno o en la incipiente oposición, que en realidad lo que falta es una voluntad de diálogo para llegar a conformar grupos suficientemente importantes como para tener una esperanza de salida, digamos, para adelante, para el post-castrismo que ya se está viviendo, pero de una forma diferente. ¿Vos tenés esa lectura también o no? No exactamente. ¿Por qué razón? El gobierno, la dictadura cubana, por supuesto que nunca ha tenido intención de dialogar, ni la tiene, desgraciadamente, ¿no? Porque eso es la única posibilidad real de un cambio pacífico y donde no corra sangre, donde no haya enfrentamientos, cosa que ya está sucediendo, ¿no? La sociedad civil cubana ha hecho muchas plataformas de diálogo y ha trabajado muchísimo, sociedad civil independiente cubana, para unirse. Siempre es difícil, lo sabemos, en las democracias, en lugares donde está asentada la democracia, hay divisiones políticas y es normal, hay competencia política y es normal, hay desencuentros personales, hay desencuentros. Eso es parte de la complejidad de los seres humanos y de la sociedad.
pero no es que la sociedad cubana no esté preparada para dialogar. La sociedad cubana está extirpada de la posibilidad del diálogo por una dictadura militar. Yo creo que por la parte de Cuba coincido perfectamente con ese razonamiento, pero verlo a la escala de toda la sociedad me parece, desgraciadamente, me parece una falacia, porque es que hay un gran sector de la sociedad que no está, que está impedido de dialogar, y que cuando ha podido dialogar lo ha hecho. Por ejemplo, el movimiento San Isidro, el 27N, todas estas estructuras que se han ido creando a partir de los últimos años, que han surgido de sectores artísticos, pero que se han articulado y han defendido a sectores de la oposición que antes le temían por ser calificados, por entrar dentro de la descalificación del ser contrarrevolucionario. Mucho del sector artístico se ha unido a la oposición y ha elevado sus reclamos. En otros momentos, digamos, tenían más miedo, porque era como llegar al no lugar. Es como cuando eres oposición o disidencia, estás en un lugar donde ya no eres persona, ya estás apartado de todo tipo de derechos fundamentales, por mínimos que sean. Y entonces todos los sectores de la sociedad, de alguna manera cubana, le temen a ese lugar, evidentemente. Todos le tememos a ese punto, ¿no? De que la dictadura te puede deshumanizar, ¿no? Desde muchas formas, ¿no? No tienen que desaparecerte, no tienen que matarte. Te crean todo un círculo alrededor donde ya no, prácticamente nada de lo que es tu vida puede volver a ser tu vida. Y eso en estos últimos años, en esta época, se ha abierto y se ha expandido de una forma increíblemente inesperada y irreversible para mí. Y sobre todo, la palabra diálogo se ha ido entonando. Que hay desencuentros, por supuesto lo va a haber, siempre los va a haber, pero yo no creo que en esos desencuentros hay una imposibilidad de un diálogo general de la sociedad. Yo creo que el día, a la hora que la dictadura ceda y diga, vamos a abrir un diálogo, con condiciones, por supuesto, no que sea un diálogo maquillado, no los diálogos que han querido inventar en Venezuela o en Nicaragua, los diálogos donde todo se escuche, donde el pueblo cubano pueda escuchar a todos, donde puedan decidir y donde puedan después, con votaciones libres y dependientes, elegir a su representante. Ahí va a haber un cambio natural a la democracia, donde va a haber, por supuesto, rispideces, complicaciones, desencuentros, como los hay en cualquier sociedad, como los hay hasta en cualquier familia, ¿no? ¿Cuál crees que es el rol hoy de esta tutela venezolana en lo económico, pero política desde Cuba a Venezuela? O sea, por lo menos lo que se sabe es cómo es esa la simbiosis. El régimen cubano en lo político ha influido en Venezuela, pero Venezuela es o ha sido, hasta ahora por lo menos, había sido como el tutelaje económico, había ejercido el tutelaje económico de la isla. ¿Esto crees que está terminando, que esta crisis también tiene que ver con eso? Sí, tiene que ver, yo creo, porque evidentemente cada vez la dictadura de Nicolás Maduro cada vez está más imposibilitada de sostener tan continuamente todas los convenios que tiene con Cuba, eh, convenios de directamente cosas prácticamente regaladas o qué sé yo, cosas que por supuesto no le pertenecen a Nicolás Maduro, le pertenece al pueblo venezolano, pero bueno, sabemos cómo funcionan estos tipos de regímenes, ¿no? Siempre regalan para afuera y niegan para adentro. La relación yo creo que sigue siendo una relación de dependencia, en el sentido, ahora yo creo más político, de que se sabe que el primero que cambie y que caiga ese régimen totalitario y sea democrático, va a debilitar muchísimo al otro. Entonces, lo que tememos, lo que estamos temiendo ahora mismo los cubanos, es que como mismo se trasladaron muchas tropas y están posicionadas tropas cubanas en Venezuela y mucha inteligencia en Nicaragua y también tropas, que pase lo mismo, porque
no es lo mismo reprimir a tu propio pueblo que reprimir a un pueblo que no conoces, que esa ha sido la táctica que han utilizado en muchas manifestaciones en Venezuela, donde los venezolanos han documentado que son cubanos los que están dando golpes, junto a algún, por supuesto, a soldados venezolanos y todo lo que sea, pero muchas veces los cubanos dirigiendo la represión. Es un escenario muy probable que haya venezolanos ahora mismo o por ir a dirigir la represión en Cuba para evitar el contacto humano directo de verse como un soldado con esa difícil situación de maltratar a tu hermano, a tu primo, a tu mamá, al hermano, al vecino. Yo creo que ahora mismo esa simbiosis, digamos, esa relación está más dada dentro de lo político, porque económicamente están fundidos los dos estados, por lo que podemos ver. Y económicamente Venezuela está tratando desde hace muchos años con China o con Rusia otros convenios también terribles para el pueblo venezolano, sabemos de exportación de diamantes y de oro, o sea, son, bueno, eh, escenarios lamentablemente que propicios de este tipo de regímenes, ¿no? Una consulta que, bueno, aquí en Paraguay siempre se ha discutido mucho, es precisamente esta exportación de modelos de milicias urbanas o callejeras o grupos de represión civil, no sé cómo denominarlo realmente. En Paraguay se ha sabido que ha venido gente a trabajar en eso y por un lado, pero hay como un descreimiento de que eso sea posible. ¿Eso está organizado desde la propia dictadura cubana o desde los gobiernos cubanos y son como una política de exterior o es algo que se hace de manera clandestina, por lo bajo, nadie lo sabe, o se envuelve, digamos, en este halo de misterio? Yo creo que un poco de todas esas cosas, ¿no? Eh, por un lado, yo creo que la historia nos puede hablar mucho de también, nos puede dar muchas claves para interpretar la realidad y está más que probado de la relación de Fidel Castro, de Raúl Castro, en toda América Latina creando guerrillas, creando terrorismo, eh, y es el mismo gobierno, o sea, Díaz-Canel es un presidente títere puesto por Raúl Castro y Raúl Castro sigue estando como jefe del Partido Comunista y la familia y las personas de confianza de Raúl Castro siguen teniendo las decisiones fundamentales que se toman, por supuesto, a puertas cerradas y después le orientan a Díaz-Canel lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, esa misma dirigencia que hace 62 años incendió América Latina. Yo no esperaría otro tipo de estrategia de ellos. Sí, han querido, en ese momento, apoyados por supuesto por la Unión Soviética, todo el poderío militar, lo hacían de manera evidente, más o menos, porque siempre es difícil de probar, pero entrenaban, se sabe, toda esa historia se sabe. Al no tener esa dimensión, digamos, de poder político-militar, están trabajando desde el nivel más de las fisuras mismas de la democracia, dentro de los espacios que no se pueden cerrar, porque si no, no es democracia, los espacios de protesta, los espacios civiles, tratan de ir trabajando lentamente para penetrar de grupos y tratar de direccionarlo al extremismo, direccionarlo al odio, porque lo que ellos necesitan, desgraciadamente, siempre es destruir. Nunca han construido nada. Lo único que han hecho siempre es destruir. Y yo creo que cuando se ve extremismo, cuando se ve demasiada violencia, para mí puede estar, no lo puedo probar, me parece que siempre hay que ser muy cuidadoso para decir o determinar, pero bueno, para eso muchos estados nacionales y democráticos de la región han denunciado y han hecho denuncias penales a cubanos por relacionarse y por saber que están dirigiendo o bien vinculados con, digamos, protestas muy radicales, ¿no? Yo creo que es un poco de todo, pero yo no esperaría otra cosa de un mismo
bloque político que incendió a nuestra América Latina y que produjo una situación lamentable para todos los países y que todavía yo creo que esa situación todos estos países las están pagando en el marco de lo político y de lo social. En ese sentido, se podría ubicar lo ocurrido en Chile y que derivó ahora en una nueva posible constitución eh, al estilo, digamos, no sé si decirlo soviet, pero cubano por lo menos. Mira, yo creo que siempre hay que tener mucho cuidado en reducir la complejidad de lo real, ¿no? Yo creo que en Chile, si bien es un país que tiene estándares de progreso en la región indiscutible, hay estándares, tiene también estándares de problemas, de diferencias, de equidad, y que esas cosas a veces en una sociedad incluso mucho más próspera tienen más resonancia y adquieren más eh, violencia a veces, ¿no? Ujú. Pero yo soy de los que opto por pensar que dentro de eso también está la mano macabra del régimen cubano, eh, pero no me parece tampoco que se pueda homogenizar todo, como clasificar, como etiquetar, como que eh, todas esas protestas y todos esos reclamos sociales son producto de la mano macabra del régimen cubano, sino que hay parte ahí de eso. Yo creo que lo que sucedió en Chile o lo que ha sucedido en otros países que lamentablemente también han tenido una respuesta a veces represiva, como lo que vimos en Colombia, que no me parece para nada adecuado. Me parece terrible todo lo que ha vivido el pueblo colombiano de las dos partes. Eh, yo creo que evidentemente por ahí tiene que andar desgraciadamente la mano y la estrategia militar y de inteligencia de la dictadura cubana, que sí tiene mucho poder en la región todavía, pero no creo que se reduzca a eso, solamente a eso, porque además es siempre el argumento que utiliza la izquierda anquilosada latinoamericana y europea para deslegitimar las protestas del pueblo cubano y para deslegitimar. Entonces, todo lo que uno diga es porque uno es vocero supuestamente de Estados Unidos, de una administración que además cambian todo el tiempo y que tienen miles de discursos. O sea, son fórmulas que ellos la han utilizado todo el tiempo y que yo creo que no debemos caer en reducir en esos lugares comunes, porque entonces entramos en un terreno donde es la confrontación siempre de inentendibles, ¿no? Cuando aquí lo que se trata es de un pueblo cubano que está sufriendo y que está sufriendo la carencia de sus derechos fundamentales. eh, esa voz no puede venir, no puede ser instrumentalizada ni puede ser clasificada como... Y yo creo que salvando las di grandes diferencias, siempre los pueblos tienen reclamos, tienen a veces más justo, menos justo, depende de cómo uno lo mire, pero creo que lo que pasó en Chile, por supuesto que es un abanico mucho más amplio, donde quizás y muy probablemente esté la mano negra de la dictadura cubana. ¿Y la influencia en el Grupo de Puebla o en el Foro de Sao Paulo? Ahí ¿Ves es total. alguna? Dime. Ahí es total. Ahí sí tienen una influencia casi de hegemonía de como mismo la utilizan el Partido Comunista dentro de Cuba. Mm. Eh, yo creo que desgraciadamente al principio, quizás no tanto, pero muchos de estos mandatarios que derivaron después en casi regímenes totalitarios o totalitarios como el de Maduro, como el de en Nicaragua, Nicolás Ortega, se dan cuenta de que la única manera de permanecer en el poder a largo plazo es usurpando todo, destruyendo todos los canales democráticos, y para eso le es muy necesario la dictadura cubana, porque es un país que está secuestrado por un grupo de militares y que está a disposición de cualquier tipo de estrategia, desde la inteligencia militar hasta la propia y explícita poder militar. Entonces yo creo que al Grupo de Puebla, al Foro de Sao Paulo, puede haber comenzado como un abanico más diverso, donde se integraba Cuba y quizás había que ciertas tensiones, no lo dudo, pero
la evolución que ha dado y los respaldos que ha hecho, o sea, los comunicados y todo lo que ha hecho a partir de esos años de creación han sido en pos de la dictadura y en detrimento de la democracia. Entonces yo creo que ese camino es el camino, es el modelo que exporta la dictadura cubana y que creo que sin duda tiene ahora mismo una hegemonía grandísima en estos mecanismos que se crearon con cierta intención quizás de contracara, de otros mecanismos, pero que finalmente son simplemente una herramienta de los dictadores. Y Tito, siempre se ha hablado de la implicancia, incluso aquí en Paraguay también se habla de eso, de la implicancia del poderío del narcotráfico en los gobiernos, que han colocado gobernantes, que han sacado gobernantes que de ser financiadores de políticos, por ejemplo, se han convertido ellos mismos en políticos. ¿Cómo encaja eso en todo este panorama, crees tú, en Cuba y en Venezuela sobre todo? Bueno, yo no soy un especialista en el tema, pero creo yo, y por las cosas que he leído, por las notas que... Primeramente, una cuestión estratégica, como decía antes. Es una isla secuestrada, quiere decir, ellos tienen el control absoluto de lo que suceda ahí y el dominio absoluto de ese territorio, donde no hay prensa, o sea, la prensa independiente está completamente, ahora hay una prensa independiente muy activa, pero los detienen, los apresan, no tienen ningún tipo de margen legal para protegerse, por lo tanto es muy difícil que las noticias salgan y evidentemente en un lugar así se puede prestar para todo, para, como mismo en un momento se prestó para ocultar armas nucleares de la Unión Soviética, perfectamente ahí pueden ocurrir intercambios, pueden ocurrir muchas cosas estratégicas eh, en un lugar seguro para ellos, ¿no? Como ha sido seguro para terroristas internacionales, como ha sido seguro para, puede ser, por supuesto, un lugar seguro para hacer negocios, esconderse o lo que sea de narcotraficantes o narcopolíticos. Eh, Siempre va a ser muy difícil probar esto porque siempre va a entrar en el terreno de las inteligencias de distintos países y bueno, quién le cree a quién y cómo. Pero se sabe el caso más famoso, el caso de Ochoa y el caso de varios militares cubanos de los 80, se sabe que los fusilaron porque sabían y podían dar testimonio de que estaban mandados a comercializar y a traficar metales preciosos, maderas preciosas, droga y todo, desde el propio poder de Fidel Castro y Raúl Castro, o sea, desde la dirección de ellos. Y por eso, evidentemente, fusilan a estos altos generales en los años finales de los años 80. Ha habido declaraciones de algún que otro hijo o familiar o de narcotraficantes. Se sabe que evidentemente la dictadura venezolana tiene mucho vínculo con el narcotráfico porque está ahí en la región. Hay muchas denuncias sobre Diosdado Cabello, sobre la misma familia de Maduro. Están, bueno, el hijastro, el hijo, varios ya detenidos formalmente y enjuiciados en Estados Unidos. Y yo no creo que Cuba se salga de eso, de que el gobierno cubano se salga de eso cuando son sus propios pares y la camarilla, digamos, de la región. Eh, pero siempre, como te decía, es un terreno muy minado para las fake news, para las cosas. Entonces uno tiene que andar con cuidado para que no eh, pecar a veces de solucionar las cosas demasiado rápido, ¿no? Claro que sí, súper entendible, muy clarito. Eh, una consulta, hace un ratito decías que uno de los responsables de la crisis económica por la falta de llegada de las ayudas, de los aportes, era el gobierno, el mismo gobierno cubano. Sin embargo, hay otros que dicen que en realidad esto se acrecentó muchísimo con la prohibición del gobierno de Donald Trump del envío de remesas de cubanos residentes en los Estados Unidos, de la gente que
habitualmente enviaba las remesas a sus familias en Cuba. ¿Cómo ves vos esa cuestión? ¿Quién tiene la Eh, culpa? no, la culpa la tiene el Estado cubano, que es el que bloquea todo, desde lo político hasta lo económico, y el que sí ha bloqueado la realidad cubana durante 62 años, el único responsable de ese bloqueo literal y hegemónico es la dictadura cubana. Las relaciones con Estados Unidos son muy complejas, eh, y para mí el término embargo es muy importante recalcarlo porque es una distinción. O sea, Cuba primeramente negocia, comercia con Estados Unidos de comida y medicina. Yo comí mucho pollo norteamericano, sembrado en granjas norteamericanas. Lo veía, decía Made in USA. Y me lo vendían y probablemente algún granjero lo haya donado. Porque la dictadura cubana, las donaciones que recibe las vende. Cuando las terminan de consumir los militares y la camarilla más alta, después se la venden a la población. Eso es en realidad un bloqueo. O sea, eso es en realidad estar creando una barrera entre todas las posibilidades más diversas que tengan los cubanos de autoayudarse, ¿no? Eso por un lado. Las provisiones de remesa de Donald Trump, yo no creo que afecten tan directamente como para llegar a un punto, a este punto tan grave de la crisis. ¿Por qué? Porque son millones de cubanos que están afuera y que siempre encuentran vías para mandarle a su familia, siempre encuentran vías. Y la dictadura cubana inventa esas vías porque al ellos inventar esos mecanismos, ellos se enriquecen de esos mecanismos y sobreviven de esos mecanismos. Por algo tienen también su espacio de justificación estas sanciones, como las sanciones que tiene Nicaragua, como las sanciones que tiene Venezuela. Siempre es un terreno complejo de análisis, de ir a cada punto a ver qué cosa es realmente justa o no, pero yo no creo que sean para nada el detonante de lo que está sucediendo. Ni es el embargo económico y financiero de los Estados Unidos, ni es las medidas de Donald Trump. Es el bloqueo de 62 años que ha empobrecido, hambriado al país cubano, a toda la región de Cuba, y que ya no encuentran vías que no sean las de abrir al pueblo la producción, los derechos y las cosas. Entonces saben que cualquier cosa que abran va a ser el dique final de ellos, y entonces se están empotrados en esa fórmula fatídica de patria o muerte, que ha sido desgraciadamente al final muerte para la patria, ¿no? O sea, es una especie de control del mercado negro para enriquecimiento de la camarilla. Exacto. Es algo así. Ellos tienen el monopolio de las comunicaciones. A mí me llegan las promociones como cualquier empresa transnacional capitalista que ellos Ujú. critican tanto. Ellos tienen sus empresas que son prácticamente, son unos monopolios comerciales, que donde único uno puede ayudar a su familia, a un amigo o a un hermano en comprarle algo, en que recargarle los datos móviles para que tenga conexión a internet y poder conversar y poder verlo, y poder comunicarse. Y por eso justamente al tener el monopolio lo pueden cortar, lo pueden redirigir, le pueden mover los precios exorbitantemente como hay. O sea, hoy mismo en Cuba hay precios que son 3 y 4 veces precios que yo pago en Argentina, y Argentina es un país caro. Eh, los precios ellos los mueven a voluntad totalmente arbitraria, como es todo, y todos son mecanismos que la dictadura cubana ha implementado para subsistir a partir de la caída del campo socialista. Desde las primeras reformas que hizo Fidel Castro con la apertura de los hoteles y algunas que otras empresas mixtas que llaman ellos, que es con supuestamente para garantizar la soberanía, pero es en realidad para intervenir esas empresas, y la mayoría de las veces lo que ha pasado es que esos empresarios se han tenido que ir muchas veces con los fondos congelados o prácticamente en la ruina, porque cuando ya la dictadura quiere usurpar un lugar, lo hace simplemente, no hay un marco legal, no hay un marco de nada. Entonces, eh, esa situación de precariedad también ha generado que ahora no haya, por supuesto, ¿quién va a estar disponible a invertir en Cuba? Cuando está toda esta historia de completamente desprotección. O sea, hay empresarios incluso que se han suicidado en la isla,
a saber qué ha pasado ahí. Entonces, todo esto es un abanico que, que genera esta escasez terrible, pero a mí me importa señalar que las protestas que se están dando, por supuesto que es una reacción a la escasez, una reacción a la falta de derechos fundamentales desde lo más mínimo, pero también la gente está gritando libertad, están gritando patria y vida, que no por gusto están diciendo eso, porque se ha convertido en la canción que probablemente hayan escuchado en un himno por la libertad y los derechos para los cubanos. Entonces el pueblo cubano no solo está diciendo queremos comida, queremos medicina, que sí la necesitan y que sí la quieren. El pueblo cubano se ha dado cuenta, justamente porque ha empezado a embeberse del discurso y de la diversidad de la sociedad que por lo menos habita en el ciberespacio, de que la real solución de su problema no es que te den hoy pan para no tener mañana, es que tú tengas derecho a trabajar y derecho a hacer tu pan y derecho a comercializar tu pan y derecho a intercambiar lo que el otro produce, y que además de eso, para eso, garantizar eso, tienes que tener los derechos fundamentales, libertad de expresión, los derechos fundamentales de cualquier democracia, por débil, por incipiente que sea. O sea, se podría hablar de la primavera cubana, la primavera democrática a partir de Sin dudas, Internet, como fue el fenómeno en el Oriente. sin duda. Eso lo trataron de retrasar. Ellos, como mismo pasó con el muro de Berlín, trataron de ir implementando las medidas que imposibilitaran ese estallido. Cuando la revolución árabe también la vieron, todavía en Cuba no había prácticamente nada de internet, pero evidentemente ellos han querido maquillar esa idea de cambio, esa idea de que están evolucionando, también para sostener sus negocios y para poder encontrar vías de financiamiento. No, lo que debe entrar mensualmente al régimen cubano por pagos de remesas y de telefonía móvil debe ser miles de millones. eh, Ellos han tenido que optar por una cosa o la otra y fueron abriendo con la ilusa creencia de que a la hora de cerrar las comunicaciones no pasaba nada, pero siempre nos están llegando información, por más de que el internet está bloqueado, que hay mucha imposibilidad de comunicación de todo lo que está sucediendo, y el mundo lo está viendo, que es lo que ellos no quieren, no han querido nunca. Siempre toda la represión ha estado tapizada por una cortina de hierro, y también cortinas de humo simbólicas, de discursos anquilosados en esa Guerra Fría de hace 50 años. Y, y ahora ellos ya no tienen control, no solo de todo lo que está saliendo hacia afuera, sino de la misma respuesta que se está generando hacia adentro. En ese sentido, justamente, en todos los países, a partir de la revolución tecnológica, se ha dado una brecha generacional importante en términos políticos también, o en términos de visión de lo que tiene que ser un gobierno o un Estado. ¿Cómo está la juventud en Cuba? O sea, ¿cuáles son sus esperanzas? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Hay movimientos juveniles importantes a pesar del miedo que supongo? Porque en Paraguay en realidad también vivimos en dictadura y vivimos muchísimos años paralizados de miedo, ¿verdad? ¿Cómo ves estas nuevas generaciones cubanas de aquí en adelante? Hay como siempre, hay de todo. Hay jóvenes que lamentablemente lo único que aspiran es a irse de alguna forma del país, porque no ven otra forma de desarrollar su vida. Hay otros que ni siquiera se lo preguntan, pero hay una generación, eh, todo lo contrario, que está queriendo cambiar toda la dimensión del problema cubano, y muchos jóvenes, intelectuales, artistas, activistas, y científicos.
una palestra increíblemente variada de activismo y de sociedad civil cubana hoy por hoy, unida a mucha de la oposición, también más tradicional o más contemporánea, que está diciendo desde muchas formas, basta ya, que queremos otro país y vamos a luchar por ese otro país. Y lo están diciendo de formas muy, muy inteligentes y también muy sensibles, porque a veces se critica, a veces las formas, los estilos. Yo creo que la diversidad de los estilos y la diversidad de los discursos y la diversidad de las posturas, de las visiones, son siempre beneficiosas para la propia sociedad y van en detrimento del totalitarismo, del hegemonismo del Partido Comunista y de la familia Castro, que es al final la que tiene la hegemonía, ¿no? Hay una generación de jóvenes muy bien preparados, no porque la escuela y la educación cubana sea maravillosa, sino porque nos hemos preparado, y lo digo sabiendo, porque estudié en muchos institutos, nos hemos autopreparado nosotros leyendo, estudiando, a veces en condiciones muy, muy poco propicias para eso, pero hemos hecho el esfuerzo de encontrar nuestro pensamiento, de encontrar nuestra visión, de relacionar nuestra visión con otro, de, de incluso encontrar nuestras contradicciones y empezar a crecer también, incluir otros discursos, abrirnos a otros, a otras posibilidades de sociedades. Y esa generación, hay mucha que está afuera, no digo que no, y hay mucha que está dentro. Y un cambio general que ha habido es que la división que siempre existió del dentro o fuera, las comunicaciones y las relaciones han ya colapsado ese muro que siempre tuvo la dictadura, y ahora los cubanos, donde quiera que estamos, estamos no solo al tanto de lo que sucede en Cuba, sino actuando por lo que sucede en Cuba. Y eso es un gran cambio en los últimos tiempos. O sea, ¿es esperanzador lo que se viene a pesar de la crisis o después de la crisis, crees tú? Primero, es esperanzador porque ver a un pueblo después de 62 años saliendo en más de 50 lugares un mismo día, masivamente, es algo completamente sorprendente y esperanzador. Es terrible ver a la propia policía disparándole a su propio pueblo, descargando una ira que no tiene sentido ninguno contra personas. He visto videos de personas siendo pisoteadas por más de 10 efectivos policiales y de tropas especiales. Eh, la brutalidad que está arremetiendo la dictadura cubana contra su propio pueblo es realmente algo horroroso. Sin embargo, esa brutalidad no está amedrentando al pueblo. El pueblo le está diciendo, veía un video, le pongo un ejemplo, de un hombre que estaba siendo amenazado por un agente de la seguridad del Estado porque no estaba vestido de uniforme con un arma. Y el hombre le decía, dispara, aprieta el gatillo, yo soy un hombre, no me vas a amedrentar con eso. O sea, testimonios de ese tipo, de libertad y de compromiso, para mí trascendente con la libertad, la está dando el pueblo cubano hoy. Y tenemos que acompañarlo de todas las maneras posibles. Yo creo que es muy importante que visibilicemos lo que está dando, lo que está sucediendo, para que el manto de impunidad que está acostumbrado a tener la dictadura cubana no lo tenga esta vez y tenga que ceder y tenga que dar medidas y tenga que hacer una transición para la democracia, que es lo que está pidiendo el pueblo. El pueblo no está pidiendo migajas, el pueblo está pidiendo los derechos fundamentales. Es significativo que las protestas se generen no en La Habana, sino que en pueblos, en lugares, se me ocurren, porque no conozco, ¿verdad? Pero se me ocurren distantes justamente de la capital, en San Antonio de los Baños, lo que se llaman, en otros pueblos simultáneos pero distantes. ¿Eso es significativo? Totalmente, porque ahí te habla
de la herramienta de las redes sociales, de la posibilidad de articular y de ver lo que está sucediendo y de reaccionar a eso en un tiempo que antes era imposible, y cuando llegaba la noticia de algo que sucedió, ya era alguien que me dijo, que el otro, que me dijo, que el otro. Entonces ya entraba en un terreno tan apagado, que las personas estaban acostumbradas a que salían un poco, era recibir palos, piedras, estar preso con causa, eh, eh, pasar de tener una vida miserable a no tener prácticamente vida. Entonces se aferraban a su poca miseria. Pero ahora, cuando se ven reflejados en el otro y pueden reaccionar solidariamente, la cosa cambió. En La Habana se dieron muchas manifestaciones, en Ciudad de La Habana, pero se dieron, como bien usted decía, en toda la isla. Y sobre todo, se dieron manifestaciones que yo, le soy sincero, no esperé que se dieran en este momento, por más de que están dadas un poco las condiciones, porque hace 4 años la situación era muy distinta. Por más que había ya internet, no había datos móviles, y todavía yo vivía en un pueblo que estaba completamente eh, de espaldas a muchas cosas que pasaban. Si a mí me detenían o si alguien lo amenazaba, se enteraba mi mamá, lloraba mi primo, un amigo, pero después más nadie se enteraba. Si le hacían una causa a alguien, las personas más cercanas del grupo político, o de la asociación o de lo que fuera, entraban en esa lucha, pero estaban solos, porque nadie se enteraba. Era muy difícil comunicar eso sin tener otra. Y ahora eso cambió. Y yo creo que esa es la raíz de esta situación inédita en la historia cubana. Ha sido siempre una curiosidad entender por qué un pueblo culto no lucha más por su libertad. O sea, se supone que a mayor educación, a mayor posibilidades, herramientas culturales, el pueblo saldría mucho antes que ahora eh, a protestar, a pedir libertad. ¿Por qué crees que ocurre? Yo creo que usted ha dicho dos palabras claves y fundamentales: cultura, culto, y educación. Eh, Lamentablemente, esas dos palabras nunca han existido después de estos 62 años en Cuba, porque la cultura y la educación no son lo mismo que la instrucción o el nivel técnico de algún que otro especialista. O sea, para mí la cultura implica algo más amplio, donde uno se entiende como ser humano con derechos y entiende que no puede replicar cosas en las que no cree, sino decir lo que cree y expresarlo con total libertad y crear espacios de esa libertad. Y esa cultura, nunca la ha promovido el régimen, por supuesto, pero además la ha impedido todo el tiempo. Desde la famosa reunión que se llama palabra, donde figuró nada más el documento, el discurso de Fidel Castro en el año 1961, las famosas palabras a los intelectuales, que yo le opto por llamar amenazas a los intelectuales. Fidel Castro puso bien claro cómo iba a ser el juego dentro de la cultura y dentro de todo. Con la revolución todo, contra la revolución nada. ¿Y quién define qué es con y qué es contra? Él o alguien que él designa. Por lo tanto, no se puede hablar, si bien dentro de ese juego ambivalente, dentro de esa hegemonía casi totalitaria, porque yo creo que los totalitarismos nunca pueden ser nunca pueden ser totalitarios absolutos, porque no pueden llegar a apagar todo, la diversidad de la vida humana y del pensamiento. Pero en muchos momentos fue bastante totalitario y hegemónico, y sobre todo en los momentos donde más nivel de instrucción había, donde más calidad, digamos, de enseñanza en el sentido de contenidos, pero no en el sentido cultural y de educación, ¿no? Sino en enseñanza técnica,
enseñanza especializada, pero cuando uno mira esos años, que no son los años del 90 para acá donde yo nací, donde ya todas esas instituciones estaban totalmente resquebrajadas y la enseñanza ha hecho un camino de desastre, todo año tras año es cada vez peor, la enseñanza, el nivel de preparación de los maestros y todo, a un nivel drástico. En esos años donde hubo mayor instrucción, también hubo mayor presión ideológica sobre el pensamiento de las personas y presión ideológica sobre las opiniones de las personas. Después de los 90, esta presión se tambaleó un poco, porque todo se tambaleó, ¿no? Pero se mantuvo, por supuesto, porque es la herramienta fundamental de poder de la dictadura. Y lo que ha pasado con muchas generaciones de cubanos de los 90 para acá es que ya no solo carecen de educación en el sentido este más amplio y de cultura en el sentido de también amplio, no quiero totalizar a todo el mundo, pero en muchas generaciones ha pasado que tampoco entonces tienen la instrucción. Entonces, a veces la instrucción te conducía a esos lugares, aunque sabías que no podías hablar, aunque sabías que no podías decirlo en público, pero te ibas conduciendo de leer a lo mejor un manual de marxismo-leninismo, pasabas a leer a algún, digo yo, no es mi vivencia, pero por muchos intelectuales que conocí, pasaba a leer a algunos marxistas que ya no eran tan leninistas y pasabas a leer a algún que otro crítico del marxismo y bueno, y ahí alimentabas un poco, escarbando de algún que otro libro que quedaba por ahí perdido, de un ámbito mucho más amplio. Pero al carecer también de instrucción, es muy difícil que las personas entiendan la raíz de sus problemas, la raíz de los problemas de la realidad y la solución de esos problemas. Sin embargo, en los últimos años, las redes sociales, las publicaciones, los blogs, eso que ha ido enriqueciendo, ha empezado a establecer un canal directo con la ciudadanía cubana y ha empezado a regar esa tierra, a abonar ese terreno para que empiece a crecer de nuevo un espacio donde las personas se cultivan en el sentido más general y se educan. Yo creo que la raíz del por qué es que ese pueblo no recibió realmente una cultura amplia ni una educación con todo el peso que implica esa palabra. La educación, la tradición de educación que nosotros teníamos del siglo XIX, la tradición de educación de Félix Varela, el presbítero liberal y que impulsó mucho de la independencia cubana, que pasó a Fermín Valdés Domínguez, a José Martí, a José Antonio Saco, a toda esa tradición cubana independentista y muy diversa también, pero que fue creando la conciencia nacional. Esa educación no la tuvimos después de 1959. De hecho, hoy por hoy nosotros, mi propia generación, se tiene que reeducar y realimentar y redescubrir nuestra propia historia, porque a nosotros nos ponían manuales de historia, manuales de todo, que evidentemente solamente sirven para ahora alimentar el fuego. Hay que volver a rescatar la historia cubana, la historia republicana cubana, y todo eso forma parte también de mucho del trabajo que están haciendo muchos colectivos de artistas. Yo formo parte de un colectivo que se llama Grupo Ánima, que se enfoca en el rescate de la memoria histórica y en las vías de creación colectiva, de creación interdisciplinaria, para alimentar esa necesidad de diversidad y de creación en una sociedad que ha sido esterilizada, ¿no? Tantos años. Crista, creo que hay algunas preguntitas. Sí, se nos fue el tiempo hablando con Luis Alberto. Me gustaría hacerte dos preguntas que hizo el público, Tito. Te lanzo las dos, así haces la respuesta de una. Una tiene que ver con, dice, aquí en Paraguay está muy instalada, está instalada la idea de que Cuba tiene buena medicina y que incluso ha enviado médicos para ayudar a varios países en el contexto de la pandemia.
¿Es la atención a la salud una de las fortalezas del gobierno cubano? Y la otra que dice, ¿cuáles son las fuerzas externas que están incidiendo en la crisis? ¿Hay un apoyo de otros países también hacia los manifestantes? Bueno, la primera pregunta, durante, digamos, las primeras décadas del régimen cubano, estuvo subvencionado por la Unión Soviética y ahí pudo elevar, digamos, los estándares de instrucción, para la redundancia, y de medicinas y de, digamos, bien común en esos ámbitos bien limitados, ¿no? Esa es, como decía mi abuelo, cría fama y acuéstate a dormir. Eso cambió radicalmente a partir de los años 90. Toda la estructura de la educación y de la cultura y de la medicina cayó en un abismo que lo estamos viendo. Hay que simplemente buscar imágenes de hospitales cubanos para ver el estado precario en la misma capital. Imagínense en las provincias, en los municipios, hay lugares que ni siquiera tienen médicos porque, y ahí respondo un poco esto de eh, estas campañas, digamos, de Cuba salva, Cuba manda médicos, Cuba que es solidaria. Bueno, eso sabemos que es un gran negocio y que ya está catalogado por la propia ONU, por mecanismos de la ONU, como trabajo esclavo. A esos médicos les quitan la mayor parte de su salario, se lo retienen y no se lo dan ni siquiera directamente esos estados que los contratan. Esas empresas que los contratan son simplemente esclavizadores que están traficando con cubanos que, desgraciadamente, al tener tan poco dentro de Cuba, un poquito más que te den afuera, tener la experiencia quizás de salir un poco de la isla y respirar otro ambiente, es suficiente incentivo como para ir a alguna de estas misiones y callarse la boca muchas veces y regresar a su país para ayudar a su familia, amenazado muchas veces con, si abandonan la misión, mínimo en 8 años no pueden retornar a Cuba, no le pueden mandar dinero a su familia directamente, y entonces ponen a las personas en una situación de típica de secuestradores, típica de personas que tienen el poder absoluto con la vida de seres humanos. La medicina en Cuba hoy por hoy está colapsada, no solo por el COVID, sino por todo, porque no hay transporte, las personas están muriendo en sus casas. Eso ha sido también de los detonantes de la crisis. Personas que no han sido trasladadas al hospital porque no hay transporte, han muerto en su casa y no han sido trasladadas al cementerio porque no hay transporte. Eh, eh, Hemos visto las denuncias de muchas personas, y eso solamente mirando la prensa independiente cubana, Diario de Cuba, ADN Cuba, los diarios independientes cubanos, pueden ver el mundo entero la realidad de lo que está sucediendo en todos esos ámbitos. Esos mitos, sembrados en las décadas del 70 y el 80, ya pasaron hace casi ya por lo menos más de 3 décadas. Lamentablemente muchos siguen repitiendo ese discurso, a veces por facilismo, a veces por conveniencia política, pero la realidad es completamente distinta. Repíteme la segunda pregunta que me quedó duda ahora de... Sí, ¿cuáles son las fuerzas externas que inciden en esta crisis? ¿Hay apoyo de los otros países o Yo, movimientos del extranjero, pero a los manifestantes, digamos? sí, yo creo que la fuerza externa primero es una fuerza simbólica, es una fuerza de acompañamiento. Ujú. La idea esta de que, como hablábamos ahorita comparando con lo que sucedía en Chile, aunque es muy distinto por supuesto, de que cualquier tipo de protesta es siempre generada por un imperialismo hegemónico, por los Estados Unidos o por cualquier enemigo político de la dictadura cubana, es realmente risible, ¿no? O sea, ¿cómo pueden estados lograr que en 50 lugares distintos, cómo puede Joe Biden o cualquier mandatario estar dirigiendo una explosión que evidentemente es totalmente eh, autónoma y que nos ha sorprendido a nosotros mismos los cubanos? Eh,
Esas fórmulas siempre conducen al reduccionismo de la realidad, de las complejidades que implica lo real, para siempre beneficio de poderes realmente hegemónicos que, como el Estado cubano, quieren vender siempre la idea de que al ser supuestamente promovidos o soportados por estados que les son estados que son enemigos políticos, entonces ellos tienen el derecho y la autonomía de defenderse de esos estados y atacar a esas personas que se están manifestando. Esos argumentos lo único que alimentan es la represión, la impunidad y la injusticia del régimen cubano, y que pasan de ser risibles en el marco, digamos, teórico, a ser realmente horrorosos y terribles en el marco de lo real. Muy claras las ideas y el mensaje. Bueno, cumplimos los 60 minutos reglamentarios, de verdad. Luis Alberto, Tito, fue un gusto compartir contigo. Creo que a todos nos deja las ideas más claras y también nos invita a investigar más y de alguna manera apoyar todo esto que se está dando en Cuba, que ojalá sea hacia ese camino de diálogo, consenso, democracia y fortalecimiento de la sociedad civil y de toda esta lucha. Ani, como siempre, muy precisa con las preguntas. De verdad, muchas gracias por asistirnos. Y le invitamos a todos los que nos están siguiendo que puedan conocer más de esta labor que está realizando Luis Alberto Mariño. Lo pueden encontrar en Twitter, @violinistatito, también en @Grupo Anima Cuba y por supuesto en el Twitter de Cultura Democrática, que es @cool hasta la T democrática, una organización con quienes vamos estrechando lazos para generar este tipo de espacios. No te robamos más tiempo, Tito, sabemos que tienes otras entrevistas, así que Muchísimas muy gracias. agradecida. Muchísimas gracias, Crista, y muchísimas gracias, Ana. Un placer, la verdad, compartir este espacio con ustedes, y estoy disponible para en otros momentos seguir el tema, hablar de otras cosas, quizás enfatizar en algún tema más específico, y bueno, sepan que, por supuesto, esta lucha por la democracia, por la solidaridad y por los derechos, tenemos que unirnos más y seguir trabajando, porque es nuestra región la que está en peligro siempre, y tenemos que estar unidos todos para evitar. Muchas gracias de verdad por este espacio. Te tomamos la palabra. Hasta pronto, Tito. Gracias, Ani, que estén bien. Gracias. Abrazo Gracias. grande a ambos. Chao. Igual. Chao a todos. Gracias.